Hemos estado viendo la importancia de la entrevista como una fuente de información o una fuente de consulta que nos permite recabar información importante para nuestro reportaje. Y el día de hoy vamos a hablar de la parte medular de esa entrevista, que es nada menos y nada más lo que conocemos como las preguntas que nos permiten entablar comunicación con el entrevistado. ¿Y cuáles tipos de preguntas pueden existir? Bueno, las que conocemos normalmente son las abiertas, que son preguntas generalmente que buscan el fluir y el diálogo con la persona o la persona entrevistada o candidato, y permite que la persona pueda dar una respuesta amplia del tema que estamos tratando de investigar. Pero también dentro de este tipo de preguntas hay preguntas de aptitudes, de comportamiento, de situacionales y de preguntas capciosas, de tal manera que uno pueda hacer entender o entender un poco más al entrevistado. Existen una múltiple cantidad de tipos de entrevistas. Dentro de ellas se podrían clasificar 21, como laborales, periodísticas, psicológicas o clínicas. Pero existe una infinidad enorme de tipos de entrevistas que se pueden clasificar de distinta manera, de acuerdo a su ámbito, de acuerdo a su aplicación. Muchas veces el número de preguntas, no hay un número establecido para realizar una entrevista. Varía de acuerdo a las necesidades del entrevistador. Los tipos de preguntas más utilizados y que más se pueden utilizar en una entrevista son las preguntas cerradas, las preguntas abiertas, y de ellas se derivan las reflexivas, las directas, las retóricas y las de opción múltiple. Cada una se utiliza de distinta manera y de acuerdo a la función y característica particular que tiene la entrevista. Pero vimos esencialmente dos, y principalmente vamos a recordarlas. Las preguntas cerradas son aquellas que se utilizan para validar y obtener información totalmente inmediata. Este tipo de pregunta cumple con cierto tipo de características, ya que dan hechos, son fáciles y rápidas de responder y le permite mantener el control al entrevistador de la conversación principalmente. Y solamente se va a responder sí o no, tal vez, dependiendo, pero solamente será una respuesta totalmente corta. Y las preguntas abiertas, que en este caso son mucho más extensas y más creativas y buscan deliberadamente respuestas más largas del entrevistado y no simplemente una respuesta de sí y no. Al momento de formularse se deben de hacer de manera correcta para que exactamente no se responda solamente sí o no. Por eso recuerden, una entrevista se tiene que planear. De esta manera hemos visto y recordado los dos tipos de preguntas más importantes que nosotros podemos utilizar para una entrevista. Recuerden que lo vimos en la situación de guías de estudio, pero también todo tipo de preguntas se utilizan para las entrevistas. Y dentro de ellas, las que ya hicimos mención, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas.